Queridos amigos y amigas, bienvenidos a otra entrega de Shomrim LaBoker, en esta ocasión con la Perashá Koraj, haciendo florecer nuestra alma. Y vamos, como siempre, directamente al resumen de esta Perashá, que tiene situaciones muy puntuales para nuestro crecimiento espiritual. Koraj induce un motín desafiando el liderazgo de Moshe y la entrega de la Keuná. ¿Sí? La Keuná, que es el sacerdocio, a Aarón. Se suman al motín dos enemigos de Moshe, Datán y Abiram, y 250 miembros distinguidos de la comunidad, que ofrecen el santo Ketoret, el incienso, para probar que son meritorios del sacerdocio. La tierra se abre y traga a los rebeldes, mientras un fuego consume las ofrendas del Ketoret. Una subsiguiente plaga, que siempre vemos que después de una desconexión hay una maguefá, hay una plaga, hay una pandemia. Una subsiguiente plaga es frenada por la ofrenda del Ketoret de Aarón. Su vara milagrosamente florece con almendras para probar que su designación como sumo sacerdote es de origen divino. Dios indica las leyes de Trumá, ofrendas de cada cosecha de grano, vino y aceite de oliva. Todos los primogénitos de ganado ovino y vacuno, junto a otras dádivas específicas entregadas a los Kohanim. Este es el resumen, ciertamente un resumen muy corto, pero sabemos que donde hay menos hay más. Tenemos mucha información que vamos a tratar de explicarla de tal forma que nos sirva para nuestra vida día a día, para transformarnos, para seguir adelante en nuestro camino espiritual. ¿Sí? Y vamos a empezar con esta pregunta fundamental en esta historia, ¿sí? La rebelión. Koraj, sabemos, era primo hermano de Moshe y Aarón. Era una persona ciertamente sabia y muy rica, era muy acaudalada. Era el siguiente en la línea por edad. Era el siguiente, le podría tocar la Keuná a él. Ciertamente tenía un buen caso, tenía un legítimo argumento. ¿Qué salió mal en todo este argumento? ¿Por qué de algo que podía haber sido una discusión luminosa y fácil con argumentos poderosos terminó en una tragedia mayúscula? ¿Qué salió mal? Koraj. Porque vamos a ver las desconexiones de Koraj. ¿Sí? Buscó el sacerdocio, pero como un oficio completamente alejado de la gente. Quiere decir, tenía una agenda personal clara. De ahí su acusación. ¿Por qué se elevan ustedes mismos? Creando esta distancia, creando esta fragmentación. Koraj fragmentó a la gente y en vez de usar los argumentos obvios que estaban ahí en la mesa, ¿sí? No pudo controlar esta envidia, no pudo controlar este ego de querer ser él el designado por Moshe para llevar la Keuná, ¿sí? Y hoy, desgraciadamente, en los dirigentes políticos en el mundo, vemos este tipo de discurso divisorio, vemos este mundo fragmentado, este mundo polarizado, ¿sí? Donde hoy seguimos teniendo estas actitudes, donde el servidor público más bien se sirve a sí mismo, y la política con la que hoy mayormente el mundo está viviendo es esta política de fragmentación. ¿Sí? Y aquí tenemos esta historia que nos da, que nos va a dar ciertamente el lineamiento de cómo se debe de abordar cualquier situación. Mi querido Joel, parece que me dio hepatitis porque ya me veo todo amarillo, pero como tú gustes. Estoy cambiando aquí. Sí, ya sé que me estás cambiando, pero bueno. No estoy enfermo, amigo, solamente aquello ahora está jugando con su, no sé, con sus maquinitas. Pero bueno, ok, ahora sí ya me veo sano y vigoroso. Gracias, Joel. Ok, ¿cómo está el mundo hoy? ¿Qué fragmentación hay en el mundo a partir de estos discursos divisorios, verdad? Y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? La fragmentación no crea más que carencia. La fragmentación crea espacios vacíos que se llenan de energía negativa y crean enfermedad, carencia, etc. Es el poder nefasto de la envidia. Aquí no había más que envidia, ¿sí? Y el creer, sobre todo, Koraj creía que merecía, amigos,
Nadie merecemos nada. Esta es de las cosas que tenemos que aprender. Nadie merecemos nada. Tenemos lo que necesitamos. Dios, Hashem, nos da lo que necesitamos y créanme, si pudiéramos ver nuestras historias de todas nuestras vidas, estamos en deuda. Nadie merece nada. Teniendo un buen caso, si lo hubiera presentado de una forma adecuada, lo perdió. ¿Ok? Vamos a ver dos aspectos fundamentales al enfrentar cualquier situación en nuestras vidas, ya sea cualquier tipo de problema, de crisis, de situaciones familiares, en el negocio. ¿Cuáles son los dos aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a enfrentar? ¿Ok? Uno, las formas. No importa si tengo la razón contundentemente, si las formas que utilizo son formas de agresión, son formas de faltar al respeto, son formas de humillación, eso nos quita todo el mérito espiritualmente hablando. Ya dejen a un lado si ganamos o no la discusión, porque podemos ganar a sombrerazos, pero ese cortocircuito eventualmente va a venir como efecto de una causa no positiva. ¿Sí? No importa si tenemos la razón, las formas en que abordamos el tema son de suma importancia. Y ese es nuestro libre albedrío. ¿Cómo reacciono ante el evento? Y acuérdense otra vez del curso básico. El problema no es el problema. El problema es mi reacción a ese problema. Esa es toda la historia cuando tenemos situaciones adelante de nosotros. Son pruebas para reaccionar de una forma luminosa. Las formas son fundamentales en la forma que nosotros abordamos las crisis, los problemas, cualquier situación que tenemos que enfrentar con el prójimo, amigos, esta es la primera. La segunda, ¿sí? Ciertamente igual de importante o más, la intención. La intención. Si una persona quiere arreglar un problema con una intención pura en su corazón, pero se equivoca en la forma de presentar el problema, digamos que alguien, por ejemplo, quiere arreglar un matrimonio que tiene situaciones que están llevándolos a una decisión de divorcio y quiere ayudar. Y en ese intenso deseo de ayudar genuinamente, dice palabras que en vez de ayudar empeoran la situación. Para él, desde su marco, no cometen ningún cortocircuito porque su intención era pura y se dice que esto en el Shamaim se arregla. Si se divorcia la pareja o no, no es responsabilidad de la persona que intencionalmente quería arreglarlo. Tendría que ver mucho con el tikkun de la pareja, que a lo mejor tenían que divorciarse o lo que hubiera sido después. Pero es muy importante la intención. Por ejemplo, aquí este dibujito que me pareció maravilloso. ¿Sí? La intención del borreguito es llevar una florecita al lobo. ¿Sí? Quiere ser amigo del lobo. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues o igual lo enternece al lobo y se hacen amigos, o el lobo igual se lo come, ¿verdad? Pero ¿cuál es la intención? Este es lo que más importa. Nos podemos equivocar, pero la intención es lo que cuenta, amigos. Cuando hacemos cuentas después de 120 años, lo que van a medir arriba, la energía que va a prevalecer es ¿qué intención tenías? Porque también al revés es la misma historia. Si yo, perdón, no voy a decir yo, si alguien tiene la intención de que dos personas sigan en conflictadas, que sigan en conflicto, y trata de meter saña, pero le sale al revés, porque dice palabras que de alguna forma hacen que se contenten aquellos, no tiene ningún mérito. ¿Sí? No tiene ningún mérito esa persona, porque Dios, Hashem, en su inmensa sabiduría, califica la intención. Esto es muy importante. En todo lo que hagamos en la vida, tenemos que primero ver dónde está nuestra intención, dónde está nuestro deseo. Y esto es lo que Koraj, evidentemente, no lo hizo de forma correcta, ¿sí? Porque por las palabras que dijo y por la actitud que tomó, veíamos en él este sentimiento de envidia, de querer merecer, de sentirse más que los demás. ¿Ok? Y fíjense lo que dice el Midrash. Koraj acusó a Moshe de muchas cosas falsas, incluida la traición sexual. Fíjense qué grave. Dando la impresión de que Moshe podría haber estado durmiendo con alguna de las esposas de gente del pueblo. Gravísimo. Y otra cosa que quiero decirles.
Entre más nivel tiene la persona, más fuerte es el cortocircuito. Si esto lo dice una persona que no es culta, que no tiene conocimiento, que está en un nivel de conciencia bajo, no es igual que se lo dice este dirigente que tiene conocimiento, que tiene experiencia, que entiende de Torah. No es igual. Por eso los invito a que si estamos en esto, ya adquirimos esta enorme responsabilidad de ser congruentes con lo que estamos aprendiendo. Ojo con esto. Ahora, Lashon Hara, ¿sí? En lugar de presentar el caso por hechos reales, levantó falso testimonio en su deseo inmenso de querer ganar forzosamente la Keuna. Cosa terrible, ¿sí? Es de las semillas más negativas. Y vamos a entender qué pasa con esa energía de Lashon Hara. Esta energía de Lashon Hara, vamos a ver más adelante, se absorbe en la tierra. Toda esta clipá que se crea, se absorbe en la tierra, ¿sí? Y otra cosa que nos dice el Midrash, recibió mal consejo. ¿De quién recibió mal consejo? Ni más ni menos que de su mujer. Aquel personaje que debería ser todo lo contrario, debería ser una mujer virtuosa para que lo levantara. Pero no tuvo el mérito Korah de tener una mujer virtuosa a su lado por cuestiones seguramente de Tikkun. Entonces, esta mujer lo empezó a aconsejar de una forma equivocada y lo llevó a la ruina, lo llevó a la muerte. Que todos los hombres tengamos el mérito de una mujer virtuosa en nuestras vidas. ¿Y cómo construimos eso? A partir de nuestra transformación. Y entonces vamos a atraer a nuestra vida aquella mujer virtuosa. Una mujer virtuosa eleva a su hombre, ¿sí? Es parte de la misión esencial de la energía femenina. Aquel hombre que le hace caso a su mujer, de acuerdo al Zohar, tiene la mejor oportunidad de corregir. ¿Ok? Entonces, no es accidental que ambos se atrajeron para unirse en matrimonio, ¿sí? En cualquier situación, sabemos que esto viene del Shamaim, ¿sí? Las uniones de pareja. Ellos tenían este tikkun en conjunto que tenían que enfrentar con sabiduría y con luminosidad, y fallaron tristemente. ¿Ok? Y hablando de esto, energías iguales se atraen. Energías iguales se atraen en el mundo espiritual, energías iguales se atraen cuando estamos hablando de situaciones en el Malhut. ¿Qué quiere decir? Los hombres que lo acompañaron a reclamar a Moshe eran igual que él, ¿sí? No había más que el deseo de recibir honor y arrebatarlo de Moshe. Estos 250 hombres que se unieron a Korah en la disputa, de alguna manera tenían esta misma energía de Korah, de querer arrebatar, ¿sí? No hay casualidades, hay causalidades. ¿Y esto para qué nos sirve a nosotros? En la medida que nosotros elevamos nuestra conciencia, en la medida que estamos positivos, en la medida que estamos proactivos, en la medida que estamos trabajando, vamos a traer a nuestra vida a estas personas que van a ser igual que nosotros y que juntos vamos a lograr una transformación mucho más evidente. ¿Ok? Korah era un hombre rico, un hombre acaudalado, ¿sí? Y desgraciadamente vemos hoy sociedades donde se escucha al que tiene fortuna y se descarta al que no la tiene, ¿sí? Como que hoy medimos a las personas por lo que tienen y no por lo que realmente son. Cosa terrible. Korah pensó que su posición acomodada iba a influir a su favor en su acción. Pensó que él era más importante que los demás. Mucho ojo con esto, mucho ojo con esto. Tengamos siempre la sapiencia y la sabiduría que aunque estemos en una posición acomodada o tengamos una época padrísima en cuanto a los negocios y la parte material, mantener, señores, la cordura, el ego bajo, la cabeza bien puesta sobre los hombros y no volarnos, ¿sí? Él creía que podía decir cualquier cosa e iba a ser escuchado. Y vamos a ver que, pues ya sabemos la historia cómo se desenvuelve, ¿verdad? Y fíjense, esta perashá nos da la clave en la primera palabra, Baikaj. Baikaj y tomó. Korah tomó. ¿Qué quiere decir? Que en la vida hay gente que toma y hay gente que da. Hay gente que constantemente está viendo dónde va a arrebatarle al otro. Y hay gente que constantemente está viendo a dónde le va a dar al otro. Tenemos estas situaciones, ¿verdad? Del deseo de recibir para sí mismo o el deseo de recibir para compartir con los demás. Eso es
la diferenciación entre un ser luminoso y un ser no luminoso. Baikaj. Koraj era el que tomaba constantemente, ¿sí? Era el tipo de que arrebata, acumula y quiere para sí mismo. Y por eso cayó. Es causa y efecto. Ahora, aquí hagamos una reflexión. ¿Dónde estamos nosotros con respecto a esta situación? ¿Tomamos más de lo que damos o damos más de lo que tomamos? Y fíjense, nos lo pusieron súper fácil. La verdad es que nos pusieron súper fácil. Si nosotros damos nuestro 10%, estamos cumpliendo perfectamente con la situación de dar. O sea, que no 50-50. Aunque yo haya leído alguna vez, creo que de Larizal, que decía que deberíamos tener al menos el 50% de nuestras acciones hacia afuera para dar. Pero, de acuerdo a la halajá judía, entre 10 y 20% que demos de nuestros ingresos, el famoso diezmo, con eso ya estamos en este nivel de gente dadora y no gente tomadora. Tomadora, no hablo de tomar, hablo de quitar, de acumular. ¿Sí? Entonces, muy importante esta palabra, nos dice mucho y hagamos aquí otra vez este ejercicio y piensen cada uno, ¿qué tanto doy realmente? Porque a veces ni siquiera nos ponemos a pensar. Y a veces porque ya dimos un poquito, ya pensamos que dimos increíblemente, que hicimos un gran esfuerzo. No, señores, tenemos que ser muy puntuales con la parte del diezmo, mínimo el 10%, y en eso tenemos que ser muy exactos y llevar las cuentas. Tenemos que llevar las cuentas para que espiritualmente estemos en el nivel correcto. Y dar ese 10, no porque lo tengo que dar. Otra vez la intención, dar ese 10 gustoso, porque no sé que Dios me lo dio para administrarlo y para compartirlo, porque no es mío, soy únicamente un administrador de esa parte. ¿Ok? Koraj, una persona culta, tenía conocimiento. Y todo conocimiento no sirve de nada si no se aplica, si no lo hacemos nuestros, si no somos congruentes. No sirve de nada. Podemos estudiar 24 horas diarias, la Mishnah, la Gemara, el Zohar, toda la Torah, etcétera. Podemos ser unos sabios completos. No nos sirve de nada, queridos amigos, si esto no lo hacemos nuestro. El trabajo más difícil es ser congruente con todo lo que aprendemos. Porque hay gente que aprende nada más para tener un estatus, para que el otro, los otros, la sociedad, vea que sabe mucho. Pero el verdadero sabio, y lo hemos repetido aquí varias veces, es importante, el verdadero sabio es aquel que realmente aplica lo que enseña. El que enseña y no aplica, créanme, se le nota a la hora de enseñar. Se le nota a la hora de enseñar. El conocimiento debe ser un catalizador de nuestra transformación. Eso es el conocimiento luminoso. Koraj no aplicó su sabiduría, que al final le sirvió de muy poco. Se fue sin nada de este mundo. ¿Sí? Vamos a ver su tikkun. ¿Qué dice el Zohar? Si uno persigue lo que no es suyo, en este caso Koraj, se le podrá escapar y perder lo que ya tiene. ¡Wow! Cuando alguien quiere seguir arrebatando de otros lo que ya tiene, lo está poniendo en peligro. Espiritualmente lo puede perder. ¿Sí? Es poder enfocarnos y agradecer lo que sí tenemos. Ver hacia adentro, no hacia afuera. Sí, que tengo, lo agradezco. Y entonces, ¿cómo sigo acumulando? A partir del trabajo, a partir de hacer un trabajo espiritual primariamente y por supuesto el trabajo físico que tenemos que hacer. ¿Sí? Si alguien quiere ser rico, está bien. Y si alguien tiene posibilidades de hacerse rico, está bien, dentro de las leyes que nos marca la espiritualidad. No estamos peleados con la abundancia, estamos peleados con aquella persona que arrebata al otro, que nada más está acumulando y que no comparte. Más del Zohar. El Zohar nos explica que Koraj inició una batalla entre la columna derecha y la columna izquierda, pero basada en el enojo y el odio. Fíjense, Koraj era izquierda de la izquierda, porque los levitas son izquierda. Aarón era la derecha de la izquierda. Obviamente la derecha elevada. Koraj tiene que ser la izquierda elevada. Todo tiene un sistema que funciona perfectamente bien. Todo tiene que tener una estructura. Todo tiene que tener imbuido dentro de sí el árbol de la vida. Es una estructura que tiene que manejarse cuando todos los componentes trabajan individualmente, pero por el bien común. Y entonces se crea esta energía virtuosa maravillosa. Aquí Koraj rompió con eso.
¿Por qué? Porque no lo hizo en nombre de Dios, no lo hizo Leshem Shamaim, no lo hizo en nombre del cielo. Y esto lo llevó a su caída. Y fíjense, sus acciones contrastan con las de dos sabios, que seguramente saben la historia, de Shammai y Hillel, que también tenían disputas entre la columna derecha e izquierda, pero ahí sí los dos eran elevados, ¿sí? Con una conciencia de nombrar, de elevar el nombre de Hashem, de Kiddush Hashem, siempre con amor y tolerancia. Y aunque normalmente no se ponían de acuerdo, ambas posiciones son válidas hoy en día, porque cada uno nos da un aspecto distinto. Hay quien siga a uno, hay quien siga a otro. Pero finalmente el judaísmo, ¿sí? Toda la Gemara, todos los libros del Talmud, está lleno de discusiones de rabinos que muchas veces no se ponen de acuerdo. Pero en ese no ponerse de acuerdo, ese mahloket luminoso, nos dan una cantidad de información luminosa para nuestras vidas. Es parte de lo que hacemos en el judaísmo, ¿verdad? Pero hay que hacerlo siempre Leshem Shamaim, muy importante, ¿sí? Las discusiones van a existir siempre. No puede haber una pareja que no discuta porque es la forma de crecer. No puede haber una familia que no discuta porque tiene que haber, venimos a enfrentarnos muchas veces para resolver situaciones y elevarnos a un estadio mejor. Entre socios, entre trabajadores, la discusión siempre va a haber, porque además son oportunidades de revelar luz. Las discusiones son oportunidades de revelar luz. ¿Cómo discutimos? Ya vimos las formas y la intención. Debe ser siempre con un objetivo superior. Siempre cuando acaba una discusión tenemos que ver que estamos en un lugar más arriba. Y todos cuates, ¿verdad? Son sanas las discusiones, son necesarias las discusiones para revelar luz. Leshem Shamaim, ¿sí? Y al final de la discusión, todos cuates. Por supuesto, porque entendemos que la discusión es únicamente para resolver situaciones profundas que a veces no permiten avanzar. Y entonces nos metemos a este tipo de discusiones y de repente puede haber mucho calor en las discusiones. Está bien, pero siempre con respeto. Siempre con respeto. Ni una palabra que pueda herir al otro. Muy importante. Y entonces, cuando termine la discusión y llegamos a un acuerdo, el cielo. ¿Sí? Leshem Shamaim. Siempre. Rav Grandvine, que fue el maestro de nuestro maestro, el querido rabino Berg, de bendita memoria, dice que a Korah no le importaba el aspecto de transformación y que pensaba que por el hecho de ser quien era, él merecía la Keuna. Él pensaba que el saber era suficiente, que hacer los ritos era suficiente, pero tenemos que entender esto muy importante. Los ritos en el judaísmo, por supuesto que son importantes, pero no es el fin último. Es el medio para elevarnos. ¿Qué quiere decir? Cuando hacemos los ritos, inyectamos luz a nuestra alma se llena de esta luz para poder influir en nuestro cuerpo, para que podamos ser las mejores personas que podamos ser, para empujarnos a nuestra mejor versión. Yo hago tefilá, me pongo el tefilín, como kashrut, respeto Shabbat, por supuesto aprovecho los Hagim, las aperturas cósmicas, el Rosh Hodesh, no porque voy a quedar bien con Dios, no porque está escrito, no porque así debe de ser, es porque entiendo que mi única oportunidad para corregir es a partir de esas conexiones cósmicas que van a alimentar mi alma con una luz, que entonces voy a poder ser este ser luminoso, este ser empático, este ser tolerante, este ser conciliador. Eso es el rito judío, ¿sí? Pensar que porque hacemos el rito ya podemos hacer cualquier otra cosa, y desgraciadamente sucede. Gente muy religiosa que nada más está en el mundo de los ritos, con la mano en la cintura puede humillar a otro pensando que como él está en un nivel a ojos de Dios mayor, no hay problema. Y ese es el gran error, la gran desconexión. Nuestra acción final define quiénes somos. Los ritos, una gran ayuda. Tenemos que entender que sin acción luminosa no tenemos nada. Por más estudio, por más ritualistas que seamos, no tenemos nada, amigos. Esto quédenselo bien claro. La tierra tembló, sabemos, ¿no? Que hubo este temblor donde se abrió la tierra, se tragó a los 250 hombres, a Korah, toda esta comitiva de personas que querían arrebatar la Keuna.
¿sí? Y fíjense, la energía del cortocircuito sexual y la maledicencia se absorbe en la tierra. O sea, toda esta energía que creamos cuando hablamos de Lashon Hara, toda esta energía que se crea cuando hay cortocircuitos sexuales, se absorbe en la tierra y se tiene que liberar. Esa energía que se libera por medio de terremotos. Es la forma de liberarla. ¿Qué hizo Korah? Habló de Moshe y habló un aspecto sexual de Moshe. Que ese es un cortocircuito de ambas formas. Esto resultó en un efecto devastador por sus palabras, por sus acciones. Es la forma que se balancea la tierra absorbe esta energía y la tiene que liberar. Pero, algo muy importante, ¿quiénes se vieron afectados? ¿Quiénes se vieron afectados? Solamente los que causaron esa energía. Quiere decir, no hay accidentes, no hay más que causalidad. Y claro, vemos en el mundo tragedias naturales y pensamos que puede matar o puede lastimar a cualquier persona. No, amigos, nadie se lastima una uña si no tiene una semilla negativa. Y acuérdense, muy importante, no podemos juzgar nada porque mayormente venimos con correcciones de otras vidas. Entonces, ¿qué podemos saber cuando viene una tragedia de ese tipo que nunca la veamos? Y vemos que mueren familias completas o que mueren señores que pensamos que son muy luminosos o señoras o niños. Tenemos que entender que el plan divino es perfecto. Y otra vez, la muerte es una ilusión. Pero tenemos que entender que estas personas tenían una corrección. Y a lo mejor terminan de corregir con un tipo de muerte como estas. No sabemos nada. No sabemos nada. No juzgamos. Pero lo único que sí hacemos es entender que todo es perfecto. A pesar de lo que mis ojos vean, esta ilusión terrible que existe en lo que experimentamos, ¿verdad? Si no combinamos este mundo físico con la espiritualidad, y aún así, en nuestro nivel es muy difícil comprender, pero sepamos que nada nos va a pasar si estamos en el nivel que tenemos que estar. Y tenemos que entender que cuando pasan cosas, son necesarias para nuestra alma. Pero por supuesto, ¿cuál es nuestra mejor oportunidad? Ser impecables, ser nuestra mejor versión y entender que aún con lo que veamos, todo es perfecto. Y esta paración nos dice que Moshe cayó sobre su cara, ¿no? Cuando vio todo este relajo, se dice que Moshe cayó sobre su cara, y aquí se podría interpretar como que fue tanto la impresión que se fue de bruces, como se dice vulgarmente. ¿Sí? Y el Rab David Elimelech Shapira de Grodzchik nos dice, Moshe se postró sobre el piso para elevar las chispas que cayeron en la clipá. Lo que hizo Moshe es recoger esa clipá y elevarla a la kedusha. ¿Sí? Esa clipá que cae y alimenta al otro lado, él se fue al piso, las rescató y las elevó. Es lo que se llama Nefiliat Apaim. Y en Yom Kippur, ¿qué hacemos? También nos postramos en el piso, ¿verdad? Y en el piso también lo que hacemos es sanar nuestra energía negativa y mandarla al centro de la tierra y elevar las chispas. Eso es lo que hacemos. Y eso es lo que sucedió con Moshe en esta perashá. Noam Elimelech dice, Korah, fíjense que está muy interesante. Korah es la reencarnación del alma de Caín y Moshe del alma de Abel. Su muerte es la corrección del asesinato de Abel. Vamos a ver un aspecto muy interesante con respecto a esta aseveración. ¿Korah necesitaba vivir esa muerte para corregir? ¿Necesariamente? Podía haber corregido de otra forma. Porque realmente cuando muere de esa forma, nada más está viviendo el efecto de la causa. Tiene que volver a repetir la situación hasta que luminosamente pueda corregir. Entonces, realmente únicamente es vivir el efecto de la causa. La corrección de Korah y de su esposa, porque ella está ahí involucrada, era reaccionar luminosamente. Era formas, intención luminosa. No necesariamente se corrige cuando hay un evento de este tipo, ¿verdad? Siempre hay oportunidad de cambiar tu tikkun. Entonces, sí, corrigió o no corrigió. Bueno, no podemos saber a ciencia cierta si esto logró la corrección, porque muchas veces a partir de sufrimiento se logra una corrección, que no es lo ideal. Pero la corrección luminosa es cuando tenemos la oportunidad de volver a humillar y no humillamos. La oportunidad de volver a pegar y no pegamos. La oportunidad de decir Lashon Hara y no decimos Lashon Hara. Esa es la corrección real. Esa es la verdadera teshuvá.
y no está recibiendo los golpes de lo que yo mismo estoy lanzando, ¿sí? Korah debió generar una discusión cósmica y evitar el enfrentamiento. En eso falló. Entonces, obviamente, entendemos que su alma regresó otra vez. ¿Ok? Los celos, la envidia, el deseo por el honor fueron su final. Y tenemos que entender esto extensamente. Sí se corrige por el dolor, pero la mejor corrección que podemos traer para nuestra alma es a partir del esfuerzo de hacer un stop y ser luminosos. Y ahorita vamos a ver esto del stop, ¿sí? Fíjense, esto está precioso. ¿Qué dice el Arizal? Korah, 308. Abel, 37. Suma, 345. Quiere decir, Korah estaba cargando la corrección del mismo cuando era Abel. Y 345, que es la clave con quién tiene que corregir esto. Con Moshe. ¿Sí? Y sabemos que, obviamente, Caín, ¿con quién tuvo el ticún? Pues con Abel. Está cargando la corrección que tiene que ser con Abel, que realmente es Moshe, está cargando esta corrección. Entonces, aquí en su gematria, claramente podemos ver cómo todo es perfecto, ¿no? Todo cae en su lugar. Korah tenía que corregir con Abel, con Moshe, su parte de Caín. ¿Ok? Korah tenía que corregir el episodio con Abel a través de enfrentar a Moshe, que es el alma de Abel, mediante las formas correctas. Y falló miserablemente, es la verdad. ¿Sí? Y luego vemos que hay esta ofrenda del incienso, y vamos a explicar un poquito esto. Y de la presencia del Eterno salió fuego que devoró a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Acababa de ocurrir el evento de los hijos de Aarón que acabamos de leer. Y aún así los 150 hombres hicieron la ofrenda. Normalmente no aprendemos los eventos pasados. El humano tiene corta memoria y no aprende de los eventos pasados. Nos pasa a todos. Tenemos que tener esta sapiencia acumulada. Y cuando estamos en el canal correcto y con la paciencia y con esta forma de poder no reaccionar inmediatamente, es pensar las cosas y decir, bueno, a ver, ya ha pasado esto. Si ya nos presentó Dios esto, en este caso, lo de Aarón, pues era obvio, ¿verdad?, que no podían ofrecer un incienso cuando no tenían permiso de hacerlo. No vieron que era una invitación para salir de este plano, era un efecto terrible a su causa. Y fíjense, el camino de Hashem, Korah y compañía debieron saber que el uso no autorizado del incienso causaría su muerte. Era obvio, tenía que saberlo. Pero ellos querían experimentar el elevado servicio, ¿sí?, del sumo sacerdote de la Keuná sin autorización. Ellos no podían hacer ese servicio, pero ellos como que querían apegarse a Hashem a pesar de que no tenían el permiso. Su error fue ignorar lo absurdo de ir en contra de la voluntad de Dios, de Hashem, para poder acercarse a Él. Fíjense, sí, lo voy a repetir. Es ignorar la voluntad de Hashem para poder acercarse a Él. Eso es un cortocircuito. Y por eso hay una estructura de reglas para seguirla. Por eso damos una halajá. Por eso nos dicen cuándo podemos hacer una cosa y cuándo no. Aquí en nuestro marco, cómo se abre el Aarón HaKodesh, cómo sacamos la Torah, cómo la leemos, quién sube, en qué momento sube. No podemos cambiar el orden de las cosas, porque hay una fórmula exacta para poder conectarnos. No podemos hacer Kippur cualquier día del año, ¿verdad? Tiene que ser en la ventana cósmica. No podemos comer matzá en cualquier día del año. Tiene que ser una ventana cósmica. Hay una halajá, hay una estructura de reglas. Ellos no tenían por qué entregar esta ofrenda del incienso, ¿sí?, cuando no había autorización. Es muy importante. Gracias a Dios, tenemos muy claras la halajá, tenemos muy claras las reglas y sabemos cómo tenemos que actuar. No podemos simplificarlas, no podemos aumentarlas. Tenemos que ir de acuerdo a lo que los sabios, ¿sí?, estos sabios que canalizaron información de Dios, nos escribieron para poder hacer las cosas de tal manera que podamos conectarnos constantemente con la luz creadora. El incienso. El olfato es el más espiritual de nuestros 5 sentidos. Y aquí los voy a referir a una clase que dio de Purim fue, ¿no?, la que dio Anet, con respecto al olfato, que fue el único de los sentidos que no hizo una desconexión. Dice, el olfato es el más espiritual de nuestros 5 sentidos. Puede transportarnos a los niveles más elevados de conciencia.
y puede utilizarse para devolver la conciencia a las personas que se han desmayado, ¿no? Una persona que se desmaya le dan a oler ciertos productos y luego vuelve en sí, ¿no? El olfato es muy fuerte. Y en este momento del templo, a partir de oler el incienso, se elevaban. ¿Sí? Era como una ayuda para poder entrar a los planos superiores. Por esta razón, el incienso en el tabernáculo expresaba nuestra unidad interior con Dios. ¿Sí? Y hoy es muy peligroso usar incienso, ya lo hemos dicho, sin saber qué estamos revolviendo, qué incienso estamos oliendo. No se debe de usar incienso. La verdad es que no se debe de usar, porque este era un instrumento espiritual que se usaba en la época del templo. Hoy no tenemos idea de cómo usarlo. Cuando esta elevada experiencia de unidad con Dios se equilibra con una humilde sumisión a su voluntad, ¿qué quisiera su voluntad? A las reglas escritas. Entonces es positiva. A la voluntad de Dios está en el alajá, son las reglas escritas, entonces es una experiencia positiva siempre. Claro, hoy no tenemos el incienso, pero en cualquier situación tenemos que ir a las reglas. Cuando supera nuestra devoción a la voluntad de Dios, es decir, es más mi devoción que la voluntad de Dios, es ridículo, ¿verdad? Entonces se vuelve suicida como pasó, y por lo tanto negativa. En el caso de Korah, superó su devoción por la Keuná, por querer tener, por querer arrebatar a la voluntad de Dios y se volvió un acto suicida. Por lo tanto, obviamente, es negativa. Así, cuando se ofreció el incienso por el deseo egoísta de escapar de la realidad y la responsabilidad, resultó fatal. ¿Sí? ¿Queda claro? Somos responsables de otros. ¿Sí? Datán y Abiram habían demostrado abiertamente su animosidad hacia Moisés, hacia Moshe, acusándolo de ser un déspota e impostor. Además, Dios mismo ya había sellado su castigo de alguna manera. Aún así, Moshe no perdió la esperanza de que sus enemigos se arrepintieran, haciendo todo lo que estaba en su poder para influir en ellos para que reconsideraran. O sea, siempre hay que tratar de conciliar hasta donde podamos, Aprendemos de Moshe a hacer siempre todo lo posible para traer a nuestros hermanos de regreso a Hashem, al camino, a la Torah, incluso cuando parece que toda esperanza está perdida. Pero siempre a partir del ejemplo. No puede haber espiritualidad a través de la coerción. El arma más poderosa que tenemos es cuando nosotros nos mostramos como seres luminosos, como seres congruentes con el conocimiento. La gente va a sentir esa energía y nos va a preguntar y se van a transformar. La única oportunidad que tenemos muchas veces para cambiar a la gente es a partir de las cosas que hacemos. ¿Sí? Demostrar nuestra energía, demostrar el conocimiento a través de estos actos luminosos. O alguien cuando lo vemos en duda y tiene espacio para poder escucharnos, hay que abordarlo. Somos corresponsables. Estamos en el mismo barco todos. Entre más gente entre el conocimiento, pues más rápido vamos a traer a Mashiach. Entonces sí, amigos, los invito a que si tienen gente alrededor de ustedes que creen que le puede interesar este tipo de conocimiento, pues ahí tienen una biblioteca enorme en Shombrim, compártanla. O sea, es muy importante difundir el conocimiento. ¿Sí? Hay que saber a quién difundírselo, por supuesto. ¿Sí? Pero hagan este esfuerzo, seamos heraldos otra vez de la luz del Creador a partir de poder compartir el conocimiento. La vara de Aarón floreció. Cada tribu presentó una vara para que Dios mostrara quién es el escogido. ¿Sí? Sabemos la historia. Nuestros objetos se impregnan de nuestra conciencia. Todo lo que usamos tiene nuestra energía. Por eso la vara de Aarón floreció, porque no estaba más que manifestando la energía de Aarón y no de las demás tribus, ¿sí? Porque no había esa energía. Mi coche, mi libro, mi computadora, mi celular tiene mi energía. Y ya sabemos, lo hemos dicho, tenemos que tratar bien a los objetos porque hay una conciencia implícita dentro de la materia. El sidur, por ejemplo, yo tengo mi sidur que siempre uso porque tiene mi energía. Normalmente cada quien reza con su sidur, se pone su talit, se pone su tefilín. No es que cada quien agarre el talit que sea y el tefilín que sea, porque tiene nuestra energía. Es muy importante, tenemos que entender que nuestros objetos se impregnan de nuestra conciencia. Aarón era un hombre de paz y de conciliación, y entonces salieron estas almendras de su bastón, ¿verdad? Y las almendras tienen una situación muy especial. De todas las frutas, las almendras son las más rápidas en florecer. ¡Wow!
de madurar y estar listas para el consumo humano. Esto nos dice también algo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Este atributo de velocidad caracterizó la función de los sacerdotes en el tabernáculo. Los sacerdotes se paraban tempranito en la mañana a bendecir al pueblo todos los días, ¿sí? Lo primero que hacían. El propósito de sus bendiciones era permitir que la bondad de Dios llegue al pueblo judío rápida y directamente. Esto significa las almendras, ¿sí? Esta rapidez con la que tenemos que hacer las acciones luminosas. Prioridades. Dado que el pueblo judío es un reino de sacerdotes de una nación santa, debemos aprender que la rapidez de los sacerdotes para cumplir con sus deberes. No debemos relacionarnos con nuestra misión divina en la vida a medias o con resignación. Más bien debemos responder a cada oportunidad de manera rápida, energética y sincera. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien quiere algo, yo me entero, por ejemplo, que hay una persona con una necesidad y requiere de comida para Shabbat. Dejo todo y lo primero que hago es tratar de llenar esa necesidad. Sabemos que alguien está en el hospital y requiere de donativos porque tiene una situación con el seguro y no puede pagar. Dejamos todo porque lo importante es el servicio al prójimo. Todo lo demás puede esperar. Lo que urge es la prioridad y lo que urge es todo lo que sea dar y compartir, todo lo que es espiritual. Tenemos que tener esta conciencia. Cada vez que vemos una necesidad del otro, tenemos que correr a cubrirla. No podemos decir, sí, es que esta señora necesitaba dinero para poder alimentar a la familia. Mañana pasado se lo llevo. ¿What? La señora tiene una necesidad inmediata, no tiene comida para su mesa, ¿sí? Entonces, inmediatamente actuamos, vemos cómo le hacemos llegar el dinero. Hacemos el esfuerzo, aunque tengamos 1000 cosas en el negocio, en el trabajo, en la familia. La prioridad es el otro. La prioridad es el otro. Y fíjense la paradoja. Cuando yo me salgo al otro, dejo espacio para que la luz entre a mi vida. Porque desocupo un lugar que yo estoy ocupando conmigo. Si yo me salgo hacia afuera a cubrir las necesidades de esta señora que tiene hambre, la luz se encarga de mí y de mis asuntos pendientes. Así funciona la vida. Desde el punto de vista espiritual, así funciona la vida. ¿Ok? Dejemos lo que estamos haciendo y hagamos lo importante. Lo importante, otra vez lo repito, es la necesidad del prójimo. El tzadik florecerá. Aquí está también lo que decías. Tzadik, ketamar, yifraj. Esta frase maravillosa que cada Shabbat repetimos. Sus letras finales, la palabra Koraj. Aquí lo pueden ver en el recuadro de abajo, como es Kuf Resh Het. Koraj. ¿Sí? Lo leemos cada viernes en la noche, entrando Shabbat. Es una vacuna contra el deseo de recibir. Es una vacuna enorme contra el deseo de recibir. ¿Sí? Eso es un regalo, eso es un regalo, pero hay más regalos. En el curso de la descripción de los deberes de los sacerdotes, Dios instruyó a Moshe a que les dijera a los sacerdotes, les he dado su sacerdocio como un don de servicio. ¡Wow! Dios les dio el don del servicio, les dio este regalo. ¿Sí? Lo leemos en esta parashá. Vemos aquí que hay un nivel de relación con Dios que no podemos lograr por nuestra cuenta. Solo Dios nos lo puede dar como un regalo. Entonces, aquí hay algo muy interesante. ¿Qué tenemos que pedir todos los días? No tenemos que pedir parnasá, refuah shelema, situaciones personales. Sí, mayormente tenemos que pedir por el prójimo, ¿verdad? Pero si vamos a pedir algo, en nuestra tefilá diaria, tenemos que pedir este preciado regalo que es el deseo intenso por Hashem. El deseo intenso por estar en Debekut con Hashem. Eso lo contiene todo. Que despierte en mí Hashem el deseo por su voluntad. Eso, porque no podemos solos. Aquí lo está diciendo claramente. Es un don que nos regala. ¿Cómo vamos a ser esas personas luminosas sin la ayuda de Dios? Muy difícil. Entonces, apunten esta. Cada tefilá, cada rezo, cada oración que hagamos, pidamos a Dios que nos infunda con deseo de su voluntad. Y eso abarca todo, amigos, porque a partir de eso, todo se sana, todo se compone, llenamos los espacios vacíos. Cuando yo estoy con este deseo de Debekut, de hacer lo mejor, la mejor versión que pueda hacer yo. ¿Ok? La Geburá elevada. Si ya vimos que de alguna manera
la izquierda de Korah no fue elevada y rompió el sistema, ¿sí? Al señalar a Korah como el padre y el prototipo de la división, de lo que es un Mahloket, el Talmud dice lo siguiente: esta pseudopaz, este paralelismo que dice, yo hago lo mío, tú haces lo tuyo, todos igual de bueno, pero no hay ningún objetivo más alto ni más bajo, no hay necesidad de responsabilidad uno con el otro. ¿What? Todo es un sistema, todos tenemos que estar trabajando en unísono, es como un reloj suizo. Cuando todas las partes trabajan perfectamente, el reloj camina. Si quitamos un tornillito, ya no camina. Todos somos parte del sistema. Eso es lo que quiere decir esto. Tenemos que tener esto en mente, amigos. Todos somos parte del sistema. No podemos abstraernos del sistema y decir yo hago mi rollo y los demás. Bueno, ya está. Sí, a lo mejor. ¿En dónde me quedé? Sí, a lo mejor se desconectó. ¿Qué será? Como un minuto yo calculo más. Uy, pues es mucho, ¿no? Más o menos, es que no te puedo decir exactamente, pero calculo. A ver si la gente nos puede decir dónde me quedé para repetirlo. A ver, puedes hablar. Bueno. Sí, ahí está ya. Pero Nada más, tú coméntale si nos pueden decir. sí, nos pueden decir en dónde nos quedamos, porque creo que se fue el audio para poder repetir los conceptos. Alguien que ponga en el chat, por favor. Cuando empezaste esta diapositiva. Ok, perfecto. Entonces, estamos hablando de la Geburah elevada, ¿sí? Y aquí se señala a Korah como el padre de la división, ¿sí? De la división de esta discusión no luminosa. Eso dice el Talmud. Y decíamos que esta pseudopaz, este paralelismo que dice, yo hago lo mío, tú haces lo tuyo, todos igual de bueno, no hay ningún objetivo en común, no hay algo más alto y más bajo, todo es lo mismo, no hay responsabilidad de uno hacia el otro, cada quien hace lo suyo. Yo explicaba que es como un reloj suizo. Si le quitan un tornillito, el reloj ya no va a funcionar. Todos somos parte del reloj suizo. En este mundo espiritual, todos somos parte del reloj suizo, ¿sí? Y entonces, si todos estamos en la conciencia, haciéndonos corresponsables del prójimo, vamos a llevar este mundo a Mashiach mucho más rápidamente. No podemos desentendernos qué es lo que hizo Korah. Él quería nada más para él. Él quería su agenda personal. No podemos hacer esto. Es la falta de la verdadera Geburah. Es alterar el orden de las columnas. Este es el gran cortocircuito de Korah, porque él sabía de esos conceptos. Él estaba versado en todo ese tipo de situaciones. Era un cabalista porque entendía de las energías. Y sin embargo no fue congruente porque le ganó el ego. Le ganó el deseo de recibir para sí mismo. Entonces sí, tenemos que entender que el sistema es perfecto y camina perfectamente cuando todos hacemos lo que tenemos que hacer, entendiendo que todos estamos correlacionados. No estamos aislados, todos estamos correlacionados, somos un solo sistema y cada quien tiene su función que está relacionada íntimamente con la que hace el otro. ¿Sí? Hoy se ha perdido todo esto. Hoy vemos, por ejemplo, cosas terribles, ¿verdad? Estamos en la época donde los chavos le reclaman a los padres. Estamos en la época donde al padre le da miedo corregir al hijo. Estamos en la época donde el hijo hace lo que quiere y pasa por alto la dirección de los padres. ¿Sí? Tiene que haber estas jerarquías que se tienen que respetar y no se están respetando. Y por eso el mundo está como está. Seamos nosotros estas luces del mundo que respetamos las jerarquías y que le damos su lugar al anciano y que le damos su lugar a nuestros padres y que tratamos de educar a nuestros hijos de una forma correcta.
Porque también el padre tiene un cortocircuito muy grande a veces en la educación de los hijos, porque el padre quiere ser ese amigo de los hijos para poderse llevarse con ellos. ¿Sí? Somos los papás, tenemos que darles dirección y muchas veces tenemos que usar la gebura elevada para educar al hijo. Y a veces no queremos usarla, porque no vaya a ser que nos ataquen, que nos digan algo. No, señores, seamos congruentes con lo que realmente las jerarquías marcan. El nombre de Korah, ¿sí? Aquí vemos la letra G. La letra G representa 3 columnas, donde a la izquierda tiene un espacio, que simboliza el espacio donde hacemos una pausa y aplicamos la corrección. Es este espacio donde hacemos el stop, pensamos cómo tenemos que reaccionar, pensamos cuál es la intención adecuada, pensamos cuál es la forma adecuada y entonces abordamos el tema. Esta es la Hei, que además es Binah y es Malhut. Son 2 posiciones que tiene la Hei en el nombre de Dios, no es casualidad. La Hei en su forma nos dice muchas cosas, pero esto es de lo más importante. Es la pausa. Acuérdense que esto lo usamos en Pesach cuando hablamos de matzah y hametz, ¿sí? Que tienen las mismas letras y nada más cambia la Hei por la Het. ¿Sí? Korah, su nombre, fíjense qué interesante es esto. La Kuf es una Hei también, pero baja del renglón a los mundos inferiores, se conecta con los mundos inferiores. Resh es una Hei, sin columna izquierda, quiere decir no hay equilibrio en el sistema. ¿Sí? Y Resh de Rasha también, ¿verdad? Puede ser, de malvado. Pero, y las 3, ¿verdad? Porque la Het no tiene espacio, es la reactividad. ¿Y qué es Het en hebreo? Desconexión. Digo, en castellano podríamos decir pecado, pero bueno, no existe el pecado en el judaísmo. Es una desconexión. Het es una desconexión, porque no hay espacio para tomarse el respiro y abordar el tema. No hay ese espacio, no hay ese espacio. Entonces, Korah tenía en su nombre su corrección. Él tenía que corregir estas cosas. ¿Sí? El poder de nuestro nombre nos dice muchas cosas. Korah venía con esta carga kármica y tenía que haberlo entendido. Nuestro nombre lo vamos ganando vida con vida. Nuestro nombre es causal, no es accidental, como todo. El que se llama como se llama porque así es su energía. El poder de los nombres. ¿Ok? Y aparte, Korah, le volteamos las letras y nos dice Rajok, alejamiento del camino. Lo vimos hace unas perashot, ¿no? Que teníamos un puntito en la head de Rajok, ¿no? Que decir, era una vacuna contra el alejamiento. Korah es alejamiento de los caminos correctos. Korah es el alejamiento de los caminos luminosos. ¿Sí? Cuando leemos esta perashá esta semana, nos vacunamos contra todo esto. Es un gran regalo esta perashá, porque nos habla de situaciones que vivimos todos los días. Todos los días tenemos enfrentamiento con el otro. Todos los días tenemos que resolver situaciones. Todos los días tenemos que interactuar con el prójimo. Esta perashá nos da una guía tremendamente clara de cómo tenemos que actuar en cualquier situación interpersonal en nuestra vida. Este es el gran regalo de esta semana. La energía de esta semana, señores. Es la vacuna contra la arrogancia, la envidia, el celo y el einará. Es la conciencia de actuar siempre de forma luminosa, ser proactivo, en forma y en intención, las 2 cosas que enumeré. Es el entender que lo que tenemos es lo que necesitamos. Es la aceptación de lo que tengo y no estoy viendo hacia afuera. Es honrar y apreciar lo que sí tenemos. Y en ese momento floreceremos. Cuando actuamos de esta forma, hacemos florecer nuestra alma. La conciencia de mantener el orden energético a toda costa, donde yo me conecto cuando tengo que conectarme, cuando yo estoy enterado y sé cuáles son las conexiones en el tiempo, ¿verdad?, que nos da la halajá. Es usar luminosamente el conocimiento, entendiendo que todo tiene su momento y su tiempo. ¿Sí? De crear discusiones, mahloket leshem shamaim, que si yo discuto para llegar a un fin más elevado, para iluminar a todos los que están involucrados en la discusión. Y discuto a lo mejor vehementemente, pero siempre manteniendo la centralidad, manteniendo la cordialidad, manteniendo el respeto. ¿Sí? Y es la inoculación contra la conciencia de carencia, de que no tengo. ¿Sí? Somos millonarios si estamos con la mente enfocada en el lugar correcto. Todos somos millonarios. Que todos seamos meritorios, señores,
que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias. Y finalmente, el agradecer enormemente el esfuerzo que todos ustedes hacen para que este proyecto siga adelante. Sí, aquí tenemos la forma de aportar, bit.ly, diagonal de aportaciones-cabalá. Me faltó poner aquí la otra forma de aportar, que es cabalá.1@gmail.com, hacer la aportación. Y pues tenemos también la oportunidad de hacerlo mediante la cuenta bancaria. Muchas gracias. Un gran shalom a todos. Un gran shalom.